Soy Guido Vitone y estoy en mi casa prácticamente a orillas del río Los Antiguos. Hoy es 17 de octubre de 2022 y justamente lo que les quiero hablar es del río Los Antiguos y sus crecidas. Como siempre en esta época observo con atención y anticipación este fenómeno tan interesante que es el deshielo en la zona, este, que se manifiesta de manera muy fuerte en el caudal del río Los Antiguos. Bueno, preparé una pequeña presentación que es un poco, como siempre, parte historia, parte geografía, en este caso algo de hidrología. Bueno, todos los que conocen el río Los Antiguos saben que es no solamente un recurso muy importante para la producción de la zona, sino una oportunidad de esparcimiento que mejora nuestra calidad de vida. También de alguna manera formó el paisaje que conocemos, con este delta formado por los sedimentos de los ríos Los Antiguos y Genimeni. En ocasiones también es o ha sido un obstáculo, dificultando el cruce dentro de lo que es la zona de los antiguos y sobre todo también cuando uno se aproxima a Chile. Bueno, no les puedo hablar de las crecidas, después les voy a compartir algo de algunos videos e imágenes bastante interesantes. No les puedo hablar de las crecidas sin contar un poco primero qué es el río Los Antiguos. Tiene más de 70 kilómetros de largo desde sus nacientes en el macizo Ceballos, en un pequeño glaciar que está bajo las cumbres principales de este macizo. En este momento debe haber todavía en esta parte alta 2.500 metros sobre el nivel del mar, posiblemente 1 metro o 2 de nieve sobre el hielo de este pequeño glaciar. Eh, Ahí vemos una segunda imagen donde el río tuerce y toma su dirección definitiva hacia el norte. Recorre un tramo por arriba de la meseta, ahí al fondo se ve el macizo Ceballos donde nace. Eh, Más o menos la mitad de su recorrido es por arriba de la meseta, o sea, por la superficie de la meseta, y llegado a un punto ilustrado con esta foto, comienza a descender de la meseta de manera bastante escalonada. Puntualmente hay un gran escalón de basalto que ha resistido bien a la erosión. Ahí está el macizo Ceballos, y ese es el salto que les quiero mostrar, que es, eh, como decía, un escalón resistente a la erosión, donde hay un salto de aproximadamente 12 metros. Estas son fotos digitalizadas de diapositivas que tomó Jorge Fagiano cuando fuimos allá en el 2005. Aguas abajo del Salto se le unen todavía algunos arroyos menores que descienden de la meseta a través de profundos cañadones, como se ven acá también, de una estructura escalonada que demuestra la composición de la meseta a través de sucesivos flujos de lava endurecida, eh, y que al ser erosionados por el río le dan este aspecto escalonado. Bueno, un poco de historia. Obviamente todos los que conversan con cualquier persona mayor de los antiguos les va a contar historias de las crecidas del río y cruce de los ríos. Por supuesto, hay mucho en la tradición oral, no hay tantas fuentes escritas, pero sí está este libro de Arnold Heim, que visitó la zona en diciembre de 1945 y tuvo que esperar y tuvo varias dificultades para cruzar el río Los Antiguos. También hay una mención anterior, año 1899, 1900, del libro de un viajero aventurero que se llama Hesketh Pritchard, que escribió En el corazón de la Patagonia, eh, y él también tuvo algunas dificultades para cruzar el río en diciembre. Bueno, el tema de las bueno, históricas, fotos históricas, hay algunas en el Facebook eh, que la gente ha ido subiendo. La verdad que sería lindo ver más fotos de este tema. Tampoco no duden en acercarme fotos o hacerme comentarios más abajo en la presentación o de la manera que consideren más conveniente. Bueno, esta linda foto. Comentaban por ahí que este puente, cuando fue desarmado y reemplazado por actual, el que es del año 90, este puente fue llevado al Istmo entre los lagos Posadas y Pueyrredón. Un dato curioso, y ahí está ese puente todavía funcionando. También existieron a lo largo del siglo XX distintos puentes peatonales, como este que se ve acá en esta foto, eh, para comunicar las chacras, por ejemplo. Eh, y bueno, en los últimos años yo he hecho algunos puentes muy simples, porque como vivo del otro lado del río, me facilita el acceso al pueblo, a la parte principal del pueblo. Bueno, seguimos con el tema de historia.
hay muchas referencias, como decía. Yo lamento no haber tomado nota porque don Balta Trefinger me contaba con lujo de detalles cómo había sido la crecida y además se acordaba el día exacto, que fue en noviembre de la década del 50. Después conversaba con Jorge Seguel ayer precisamente eh, y él recordaba muy bien la crecida de 1966 cuando el río, aguas arriba del puente, en algún punto por allá, por la San Martín, desbordó. eh, y bueno, el declive natural lo llevó a aparecer como frente a la comisaría y de ahí por la avenida. Y bueno, esta era un poco la situación previa a la conformación del pueblo. El río formaba distintos brazos por distintos lugares. En algunos lugares se puede reconocer todavía eso. Después le voy a contar un poco más de eso más adelante. Después yo tengo el registro de una crecida importante a fines de la década del 90, pudo haber sido 98, 99. Recuerdo también comentarios que la gente se juntó en el pueblo y que el puente temblaba bajo la presión del agua que estaba no muy lejos digamos, de la parte del camino que pasa sobre el puente. Y después, para mí la más grande que por lo menos yo he presenciado y que he podido documentar es la del 2014. Más adelante voy a mostrar algunas imágenes y filmaciones. Bueno, el Río de los Antiguos es muy especial eh, y tiene este comportamiento, por un lado, predecible en cuanto a que la crecida llega más o menos en la misma época, pero muchas veces ocurre que llega de manera muy repentina. En cuestión de horas nomás puede pasar de esto que vemos, que tomé ayer, por ejemplo, esta foto, con una situación donde en pocas horas el río se vuelve completamente turbio y sube eh, varias decenas de centímetros, incluso calculo que hasta 1 metro puede subir eh, bastante repentinamente. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero antes de esto algunos datos, que esto es una planilla que me preparó muy amablemente Boris Díaz. Y si miramos rápidamente por encima unos datos, vamos a ver que en octubre y noviembre el caudal del río es muy notorio. Y en esta última imagen, por ejemplo, el recuadro vertical, tenemos los meses de octubre y noviembre a lo largo de distintos años. Y en el recuadro horizontal, para mí lo más importante es el promedio de caudal eh, para cada mes. Fíjense que es muy uniforme, con excepción de octubre y noviembre, un poquito diciembre también, pero el resto de los meses del año, es decir, durante 9 meses al año, el caudal eh, ronda un poco más del metro cúbico por segundo. Fíjense ahí, entonces, en abril 1,1, mayo 1,5 y sigue así hasta septiembre 1,1 en promedio, ¿no? En octubre salta a casi 9 y en noviembre puede superar los 10. Después en diciembre vuelve a 3 y rápidamente se normaliza 1,5, 1, etcétera, llegando tal vez al mínimo en febrero, que puede ser menos de 1. Bueno, una vez más, gracias a Boris Gastón Díaz, ahí que es magíster en manejo de cuencas, responsable de estudios y proyectos con manejo de recursos hídricos en el INTA, y visita frecuentemente nuestra localidad, una persona muy interesante, muy accesible y muy seria en cuanto a la información. Bueno, eso en cuanto a datos duros. Eh, Algunas cuestiones que son una mezcla de información con algunas cuestiones medio anecdóticas. La verdad que quería dar una charla mucho más detallada sobre, digamos, el río de los Antiguos en los tiempos geológicos, pero bueno, no dio para eso. Lo importante para mí es rescatar que estamos viviendo en un ambiente de una manera intervenido, donde el río de los Antiguos ha sido domesticado, forzado a mantenerse en el cauce que conocemos, pero que antiguamente, eh, o dejado completamente en libertad, el río formaría varios brazos. Y estos se ven todavía en distintas partes del pueblo, o si preguntan a las personas mayores, les van a decir, sí, ahí cerca del secundario pasaba uno, por la otra chacra pasaba otro, allá a veces el agua se juntaba allá en el Consejo Agrario y demás. El otro dato curioso es que por la gran distancia entre sus nacientes, o la zona de alimentación, y la zona del pueblo que está en la desembocadura,
hay un desfasaje importante de tiempo, un delay, entre el momento en que se derrite la nieve y en que todo ese caudal de agua llega a los antiguos. Por eso esto hace que el río crezca de noche, y a veces ni siquiera lo vemos. Tiene grandes crecidas a la noche, a la mañana ya está abajo de vuelta, y no queda como registro fotográfico de estas crecidas. Estoy haciendo un cálculo en mi cabeza muy, muy rápido y sencillo, que si el río baja a 10 kilómetros por hora y tiene 70 kilómetros de largo, estamos hablando de 7 horas de desfasaje, es decir, que puede hacer mucho calor y el río se mantiene bajo, pero la crecida va a llegar a la noche. Otra cosa que generalmente genera bastante debate es este tema de cuando hay un invierno nevador y dicen, el río va a venir con todo. Sí, el río viene con más agua, obviamente, pues se alimenta de la nieve del invierno, pero hay un factor muy importante que es en qué medida o en qué ritmo, digamos, en qué tiempos esta nieve se funde. Es decir, que puede ocurrir que haya mucha nieve en el invierno y que el caudal se reparta a lo largo de una crecida extendida en el tiempo sin grandes picos de altura. O a la inversa, puede haber un invierno con relativamente poca nieve, donde el deshielo se concentre con un golpe de calor o combinado con una lluvia de primavera, y que eso tenga graves consecuencias en el pueblo, por ejemplo, con inundación, con que ceda alguna de las defensas y demás. Bueno, las crecidas en el calendario también es un tema interesante porque es algo que yo vengo mirando con atención a lo largo de 20 años y siempre las crecidas fueron en la segunda mitad de octubre en adelante, ¿no? Segunda mitad de octubre y noviembre. Pero he notado en los últimos años, particularmente 2020 y 2021, que ya en septiembre hay como avisos de la crecida. Y puntualmente en el 2020 fue una crecida muy temprana, no me puedo acordar el día en este momento, lo tengo anotado, pero no lo encontré, donde fue una crecida muy fuerte que muchos pudimos presenciar, muy temprana. Y lo mismo ocurrió en el 2021, pero con menor caudal y como que la crecida se limitó a hacer ese golpe de agua y nada más. Eh, y relacionado con este tema del golpe de agua o la crecida repentina, yo creo que estos elementos indicarían que se genera alguna especie de dique eh, muy temporario o tapón, como se dice vulgarmente, de, de nieve y hielo en alguna parte alta de la meseta. Lo que debe ocurrir es que alguna parte por algunas características se funde más rápidamente la nieve ahí y esa nieve forma como una laguna eh, y encuentra una salida parcialmente obstruida por nieve o hielo. Y cuando eso cede es donde se ve ese gran aluvión, que es el que la gente más recuerda, este, y que muchas veces motivaba que, según cuenta la gente, ¿no? Que en el medio de la noche los despertaran para estar todo listo para subirse a la loma en el caso de que el río inundara el pueblo. Bueno, fíjense esta imagen. Esto es lo que yo pude documentar en el 14 de noviembre de 2014. Esa la pude ver venir, estaba preparado y me dediqué a fotografiarla en distintos puntos. Fíjense acá, bueno, les puede servir de referencia. eh, un pilar central del puente tiene como una cinta métrica pegada ahí, digamos, y eso lo pueden usar como referencia para ver las crecidas. Esta que está acá que les digo. ¿Ven? Fíjense que llegó en esa oportunidad a superar esa abrazadera que tiene, y ahora vemos una foto que saqué ayer que está muy por debajo de ese nivel. En definitiva, bueno, el nivel lo pueden medir con distintas referencias en distintos puntos. Bueno, ahora sí pasamos un poco al material. Estos son capturas de una filmación que realicé. Esto es en la zona del Vado. Como dije, en noviembre de 2014, la crecida más grande que yo recuerdo, y que también está reflejada en los datos que me pasó Boris, porque efectivamente ahí está registrado un gran caudal ese mes, en ese año, perdón, más que en otros años. Esta fue la foto del atardecer también en la curva conocida como el Pozón de Neira. Y ahora les voy a compartir una foto sacada, perdón, una filmación tomada en el Vado, donde van a ver del otro lado, es el lado del pueblo. Perdón, me fui para adelante, tengo que volver atrás. Eh, Acá está la filmación. Allá se ve un auto que se va.
después de acercarse a la zona del Vado. Y con esto ya vamos terminando. Recuerden dejar sus comentarios si tienen material, háganmelo saber. Yo puedo digitalizarlo sin llevármelo. Eh, y acá en ese mismo día, un poco más temprano, fui unos 12 kilómetros río arriba hasta una angostura que hay y realicé esta filmación. Realmente impresionante el caudal de agua, el material que arrastra entre estas grandes piedras en la zona. Bueno, el río tiene como varias zonas de su curso, ¿no? El curso superior, el medio, que sería este que tiene mucha pendiente, y el curso inferior, que es el que conocemos, es el que formó el delta de los antiguos. Bueno, creo que tengo una imagen más, esta en el mismo lugar mirando hacia arriba, fíjense esa angostura, qué interesante. Y con esto termino. No dejen de suscribirse, compartir y, bueno, dejar comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.